Roseto, nosotros ya habíamos informado en nuestro programa en Dolores es Noticia de su venida y de su permanencia en nuestra localidad, ligado, digamos, a una actividad que se está desarrollando desde la provincia de Buenos Aires y en los distintos penales, concretamente en este caso en el penal 6 que se encuentra en nuestra ciudad, y referido a escuelas de ajedrez que se irían a montar para los internos de estos penales. ¿En qué va a consistir su actividad concreta, digamos, dentro de este plan? Bueno, es un programa que ha iniciado el Ministerio de Acción Social, Deporte y Turismo, ¿no?, con el apoyo del gobierno, que han visto con muy buena cara la idea de recorrer todos los penales de la provincia de Buenos Aires, arrimándole lo que nosotros llamamos la droga de madera. Así definimos el ajedrez. Así definimos el ajedrez, ¿no?, porque creo que es muy interesante que se dediquen a estudiar, a jugar ajedrez. Eso los aparta un poco de ideas raras que pudieran tener en la cabeza, porque se tienen que concentrar y es apasionante el juego. Hemos debutado en Batán, ¿no?, donde tuve muy buena experiencia. Es la primera vez que hago este tipo de trabajo, pero me gratifica mucho, ¿no?, el contacto, digamos, con los internos, ¿no? Yo tenía mucha curiosidad por saber cómo era recibido por los internos, ¿no?, y hasta ahora la experiencia es óptima. ¿Y qué es lo que usted hace? ¿Cómo se traba relación con los internos? ¿A través de alguna charla, de partida, de conferencia? Sí, converso con ellos, hablo, empiezo a mirar a ver quiénes son los que se destacan más, ¿no?, la capacidad de cada uno. Por supuesto, hay chocolateros absolutos, hay otros que tienen alguna idea y están los que se destacan más. Entonces, arrimarle, digamos, la posibilidad de que estudien, y tenemos la idea de hacer un torneo intercarcelario, donde los mejores de cada penal van a competir entre sí en un torneo con premios. ¿Docencia específicamente, Roseto, no hace usted? No. Docencia, ¿usted se refiere a los penales? Sí, a los penales o en la actividad privada. Contestar, la docencia vista desde el punto de que si se me pregunta algo les contesto, como podría hacerlo así con los aficionados de Dolores. Pero docencia directa no, vengo a hacer una exhibición, digamos, y decir, bueno, estuvo un gran maestro en la cárcel, nos dio una exhibición, y después los que vendrán atrás eran los representantes de las federaciones locales a los lugares donde vamos. Usted ha sido campeón argentino varias veces en Roseto, por primera vez en 1942. ¿Cuándo adquiere el título de gran maestro? En el año 60, en el torneo semicentenario que se jugó en la Facultad de Medicina. Así, bueno, eso tiene una larga historia, en el sentido de que el título de maestro internacional lo había recibido en el año 50. En el año 52 la Federación Argentina propuso 3 maestros argentinos para el título de gran maestro, a saber, Pirinik, Julio Belborchan y yo. Pero en esa época los rusos nos vetaron, diciendo que no teníamos suficientes performances europeas. Y el que lo consiguió en esa época fue Pirinik, porque había arrasado en Yugoslavia y la Federación Yugoslava lo apoyó, ofreciéndole un match de Pirinik con un ruso. Entonces los rusos bajaron la guardia e intercambiaron Pirinik por Furman. Nosotros nos quedamos esperando, yo lo gané automáticamente en el 60 y después con retroactividad se lo dieron a Julio Belborchan. Esa es la historia del título de gran maestro. ¿Cuál es actualmente el nivel ajedrecístico de la Argentina, Roseto? El nivel ajedrecístico es bueno, sobre todo masivamente, hay mucha cantidad de jugadores, ¿no? Yo me pregunto a veces, no sé si es una cuestión generacional o qué, eso lo dejo al criterio o al análisis, digamos, de todos los aficionados, del pueblo en general. Puede ser que sea la situación del país, puede ser que aquella generación fuese más talentosa también, o que tuviese mayor responsabilidad, mayor espíritu de sacrificio. Y también puede ser de que los europeos se hayan superado, porque nosotros actuamos, digamos, en una época, la década del 50, que era de posguerra, donde Europa estaba todavía sangrando después de la contienda y podría haber mermado su capacidad. A posteriori se levantó, se incrementó el ajedrez, hoy está lleno de ajedrecistas y de grandes maestros Europa, se practica mucho, puede ser también eso, el por qué queda
al criterio de ustedes si aquellos fueron mejores que estos, si estos son mejores que aquellos, pero los resultados están de parte nuestra. ¿Se abrirán algunas modificaciones desde su punto de vista respecto a las competencias ajedrecísticas? Se lo digo esto porque observaba una información aparecida hace ya un tiempito en un diario capitalino, donde había intervenido, ya intervienen, son muy conocidas, una computadora en un torneo y solamente había sido vencida por el campeón mundial. Es decir, esto va a cambiar el modo de los torneos, achicará los tiempos, se modificará, por eso digo, el sentido de las competencias en el futuro. ¿Qué nos dicen? Sí, indudablemente, día a día las computadoras progresan, ¿no? Yo tuve la oportunidad de jugar en un torneo de Villa del Parque, ahora con una computadora, y estaba terriblemente asustado. Y eso que no es el nivel de la que usted me está nombrando el sumo de la computadora que hay en Norteamérica y en Rusia. Pues yo le hablo, en este momento no voy a hacer la propaganda por supuesto, pero por ejemplo una computadora con fuerza de maestro, que podría ser la Mephisto Amsterdam, que todos los años mejora, ¿no? Y que la hacen intervenir con un elo alto, con fuerza y capacidad de maestro en los torneos. Y yo tuve la oportunidad de jugar con una de ellas y la verdad que estaba muy asustado, hasta puse condiciones yo, porque yo digo, no es justo competir con una computadora, por cuanto la computadora no va al toilet, no tiene nervios, no se cansa, entonces no es justo. Y nos pusimos de acuerdo con Pano, con algo, que había que tener una compensación, porque le estábamos dando una propaganda a la firma, ¿no? Pero creo que hoy en día no solamente están las computadoras para la partida viva, sino que en Europa se usa la computadora para el análisis, para el estudio, donde usted lleva su computadora, la manipulea y le sale, digamos, defensa siciliana, defensa francesa, Ruy López, ¿no? Y cada mes le viene el cassette para recargarla. Así que hemos llegado a ese nivel, ¿no? Bueno, digamos que a mi edad resulta a veces, ¿cómo se llama?, un poco contraproducente. Decimos que cada vez se achica más la posibilidad de la inspiración, del talento, ¿no? Estamos jugando contra una máquina. Sí, es como si hubiese pasado, digamos, la época romántica del ajedrez. Rossetto, le doy las gracias porque nos haya permitido hacer esta nota para Dolores Es Noticias. No, gracias a ustedes, y digamos, después de tantos años, solía venir yo asiduamente a Dolores, casi todos los años, después los torneos de Mar del Plata, hacía un buen rato que no venía. Me dieron la oportunidad, el azar, de volverlos a visitar. Un saludo, ¿no? Espero de que sigan creyendo en la actividad ajedrecística. Muchas gracias por la atención de ustedes.